Ahí está, ahora sí. Bueno, Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20, primeramente vamos a leerlo. Dice lo siguiente, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Después dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra o de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y después cerramos con el versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal, dice la palabra, es vana. Y bueno, después podemos ver también el último versículo, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, primeramente, hermanos, yo estoy consciente que la clase pasada estuvieron viendo ya con el maestro Héctor Brum, me parece, vieron el capítulo 1, estuvieron viendo ya los versículos del 12 al 18, si bien me parece, eran la clase 4 y 5, y vamos a estar en la 4, 6 y 7, pero si se dan cuenta, ahí en el versículo 19 del capítulo 1, usa una palabra que es de conexión, o nosotros le llamamos de conexión, y este término es por esto. Es bien importante entender estas palabras de conexión, porque si no entendimos los textos anteriores, ¿verdad? Si no entendimos los párrafos anteriores, cuando veamos este tipo de palabras, por esto, por lo tanto, así que, no vamos a poder entender lo que Santiago nos va a también tratar de concluir en los próximos versículos. Entonces, esta palabra por esto nos indica que lo que nos va a decir a continuación es simplemente la conclusión de algo que ya viene tratando a lo largo del primer capítulo. ¿Cuáles son los temas que Santiago ha estado tratando en el primer capítulo? Acerca de la prueba, ¿se acuerdan? Acerca del gozo, acerca de la oración. Él está hablando también acerca del varón o del hombre, ¿verdad? Que es bienaventurado cuando resiste la tentación. Y también habla un poquito acerca de los atributos de Dios. Entonces, Santiago tiene el suficiente elemento, hermanos, tiene el suficiente elemento y material también para poder hablarnos a todos nosotros con respecto a la conclusión del versículo 19 al 27. ¿Y cuál es la conclusión que dice en el versículo 19 y 20? Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros tenemos que ser conscientes de un tipo de pensamiento, o más bien una influencia que recibía el cristiano en ese entonces. Acuérdense que no estamos muy despegados del tiempo de Cristo. Aproximadamente la carta de Santiago se escribe en el 55 al 60 después de Cristo. Y la presencia de los fariseos, ¿verdad?, dentro de la iglesia cristiana o de la iglesia primitiva, y su influencia era grande. Tanto era así que nosotros podemos ver las siguientes dos fórmulas, ¿no?, a la cual está haciendo alusión Santiago. La primera es la fórmula de los fariseos. ¿A qué estaban acostumbrados? A lo siguiente, dice, a oír poco, a hablar mucho y no hacer prácticamente nada, ¿verdad? Aunque se podría decir que hacían mucho en cuanto a la ley, ¿verdad? En cuanto a la ley, trataban de guardarla toda de manera entera, trataban de cumplirla, trataban de hacerla.
Bueno, de manera espiritual o de manera consagrada, ¿no? O ante los ojos de Dios, todas las prácticas que ellos hacían no tenían peso o no tenían valor espiritual porque solamente lo hacían de una manera superficial. Tanto era así que ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo muchas veces se refirió a ellos como sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Que por afuera trataban de manifestar cierta piadosidad, cierta piedad, cierta espiritualidad, pero por dentro estaban totalmente erróneos o estaban muertos. En alguna ocasión también Cristo les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque por afuera también cumplían con un rol, cumplían con una actuación, pero los hipócritas recuerden que eran esos actores que actuaban en el teatro de los griegos, ¿no? Eran aquellos que salían escondiendo su verdadera cara atrás de una máscara. Y Cristo les llamaba así. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula entonces de los fariseos es la siguiente: oír poco, hablar mucho y no hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la fórmula del creyente, hermanos? A la luz de la palabra y según lo que Santiago nos dice, dice que el creyente tiene que oír mucho, tiene que escuchar mucho, tiene que aprender a ser, como dice aquí, pronto para oír. En segundo lugar, dice hablar poco, que a veces esto también pues, puede ser difícil, ¿verdad? Puede ser difícil. Y en tercer lugar dice, y hacer todo lo que Cristo nos manda. Hacer todo lo que Cristo nos manda. Un segundo, creo que está alguien por entrar. Ahí está, Yolanda Vega. Ya le dimos también la entrada. Bienvenida, Yolanda. Bien, continuamos. Me gustan mucho otras versiones en cuanto a este versículo que dice lo siguiente. Mis queridos hermanos, toda persona debería estar pronta para escuchar. Ahora, fíjense muy bien que la palabra es sumamente incluyente. No dice algunos hermanos, yo les recomiendo que algunos de ustedes sean. No, esta es una fórmula que se aplica a todos los hijos de Dios en general, absolutamente todos. Todos o toda persona debe ser pronta para escuchar, reflexiva o literalmente lenta antes de hablar y en tercer lugar, serena antes de enojarse. Y dice esta versión, porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Ahora, ¿qué significa, hermanos, ser rápidos para escuchar? Me gustó mucho la siguiente definición. Dice, ser rápido para oír significa atender, prestar atención a lo que se te está diciendo. Oír para Santiago, hermanos, era igual a escuchar y atender con puntualidad, con énfasis y detenimiento a todo lo que se les decía. Fíjate, dice aquí, oímos todo lo que suena, pero escuchamos solo lo que atendemos. Lo repito, oímos todo lo que suena, pero escuchamos solo lo que atendemos. Hermanos, en nuestra vida diaria estamos acostumbrados a escuchar muchos ruidos. Ruidos desde que nos despertamos, ¿verdad? Ruidos de los pajaritos, escuchamos ruidos a lo mejor de los vecinos, escuchamos ruidos de los autos, del camión de basura, escuchamos ruido de los trastes, de a lo mejor tu esposa, tu esposo que se levantó, ¿verdad? Temprano a hacer el desayuno, se levantó temprano a preparar el café, a lavar los trastes, escucha ruido de la música, a lo mejor de los vecinos. Pero hermanos, el ser humano tiene una capacidad asombrosa de acostumbrarse a escuchar ciertos ruidos que son comunes y que son rutinarios, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía en Metepec, ahí en el Estado de México, en Toluca. Yo me acuerdo que ese pueblito, pues es un pueblo en donde hacían muchas celebraciones. A cada rato celebraban a los santos, cerraban las calles. Y me acuerdo que cuando nosotros recién llegamos de Cuernavaca, nos costaba mucho trabajo dormir, muchísimo trabajo dormir, porque a las 12, ¿verdad?, de la madrugada tocaban las campanas de la iglesia, echaban cohetes de estos que explotan rápido, ta, 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 ta.
a la 1 de la mañana, escuchabas cumbias, escuchabas la salsa porque ya habían cerrado una calle, porque ya le estaban festejando un santo, porque ya estaban celebrándole a ciertas personas. Y bueno, hermanos, al principio nos fue muy, muy difícil poder conciliar el sueño, poder descansar ahí, ¿verdad? En Metepec. Pero fue increíble que después de un año nuestro oído se acostumbró a todos los ruidos, se acostumbró a escuchar las campanas, se acostumbró a escuchar los cohetes, a tal grado que, bueno, ya hasta necesitábamos los ruidos después para conciliar el sueño, ¿verdad? Ya no nos los quitaba, ya nos habíamos acostumbrado a eso. Cuando llegamos a Querétaro, y en Querétaro ya no teníamos este tipo de ruidos, ya hasta se nos hacía raro, ¿no? Como que algo nos faltaba. Volteábamos a vernos entre nosotros, nos costaba trabajo ahora dormir sin ruido y nos podemos dar cuenta de este fenómeno. Y yo estoy seguro, hermanos, estoy convencido que lo mismo puede aplicar en el ámbito espiritual. Tú puedes acostumbrarte, hermano y hermana, a la predicación de la palabra de Dios. Tú puedes acostumbrarte a ir un domingo, a sentarte, ¿verdad? Y escuchar las predicaciones. Y como lo escuchas cada domingo, como sucede a cada rato, ¿verdad? Te acostumbraste a que eso pase. Y pues bueno, generalmente ponemos atención, o como dice aquí la frase que escuchamos, ¿verdad? Oímos todo lo que suena, pero escuchamos solamente a lo que atendemos. Hermanos, ¿cómo están en este sentido de oír y escuchar, ¿verdad? ¿Cómo podrías decir que has llevado a cabo esta práctica dentro de tu vida espiritual? Después de tanto tiempo de cristianos, ¿tú sigues escuchando con la misma claridad, con la misma profundidad, con el mismo detenimiento la predicación de la palabra? O a lo mejor podrías decir, bueno, David, yo soy consciente que a lo mejor ya me estoy acostumbrando y no sigo escuchando las prédicas como las escuchaba antes, ¿no? Entonces, ser rápido para oír significa atender, hermanos. Realmente detenerme por un momento a escuchar y atender todo lo que tenga que ver con respecto al Evangelio y la predicación de la palabra de Dios. Acuérdense, ser rápido para oír significa atender, prestar atención a lo que se nos dice. Y después también decía el versículo, no solamente sea pronto para oír, sino que también sea tardo para hablar y en tercer lugar, tardo también para airarse. Ahora, el tema de la ira lo tenemos que tocar, ¿verdad? Allá en Toluca estamos hablando acerca de la ira y uno de los alumnos levantaba la mano y me decía, David, es que existe una ira que es santa, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención y más a sus compañeros esta expresión, ¿verdad? Que dice que hay una ira santa. Yo le decía al alumno, a ver, argumenta tu respuesta y me decía, bueno, vemos por ejemplo al Señor Jesucristo cuando estaban vendiendo cosas o haciendo negocio afuera del templo, que Cristo en ese momento se airó, ¿verdad? La ira se podría decir que se manifestó por medio de sus acciones. Por ahí el relato dice que tiró algunas mesas, que los exhortó. Y efectivamente, hermanos, hay una santa indignación, esa es la palabra, ¿no? Hay una santa indignación, una indignación que nace de querer hacer y que se haga la voluntad de Dios en toda la tierra. Yo estoy seguro que a lo mejor con tu familia o con alguien que conoces que no es creyente, tú podrías sentir este tipo de celo o indignación o ira santa, ¿no? Porque tú a lo mejor has recibido mucho la palabra de Dios, tú a lo mejor has sido iluminada ya con las escrituras y de repente ves a los familiares cercanos que no viven conforme a las escrituras, por más paciente que quisiera ser, muchas veces la paciencia se acaba y termina en indignación, termina en una ira porque tú quisieras que la voluntad de Dios se cumpliera sobre toda la faz de la tierra, ¿no? Pero hay que tener, hermanos, mucho cuidado. La ira también es la causa de muchos males en el mundo. Cuando una persona se enoja, cuando pierde los estribos y este enojo consume tu corazón y toma las riendas de tus acciones, muchas veces nosotros podemos perder la razón. Cuando nosotros estamos en un estado de ira, no hacemos caso a la primera parte del versículo, no escuchamos a nadie, hermanos. ¿Cuántas veces se han acercado también a la iglesia familias que en la mañana
a lo mejor tuvieron una pelea, una discusión fuerte, ¿verdad? Y se vinieron enojados hacia la iglesia y en ese mismo estado de enojo estuvieron todo el servicio y no prestaron atención por el enojo a las alabanzas, no prestaron atención por el enojo a la enseñanza, a la predicación, no prestaron atención a absolutamente nada porque tenían mucho enojo en su corazón. A veces solamente gritamos, nos dejamos dominar por nuestros sentimientos y entonces empezamos a ser mal dirigidos. Y en esta segunda parte del versículo, hermanos, Santiago nos recuerda que la indignación del ser humano raramente es santa. Raramente es santa. Yo podría decir que el 99.9% de las veces que nos enojamos no son enojos santos, son totalmente lo contrario. Son enojos que están llenos de prejuicios, tal vez, que son enojos que están llenos de maldades y que no responden muchas veces a lo que Dios demanda. Difícilmente el reino de Dios y su justicia se va a ver avanzado, ¿verdad? Más bien es profundamente afectado por la ira y por el enojo. Si alguien me ayuda, por ejemplo, con Salmos capítulo 37, versículos 8 y 9, si alguien me ayuda ahí en su Biblia y puede abrir su micrófono, les agradecería mucho el Salmo 37, 8 y 9. Dice, deja la ira y no, inicio nuevo. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Muchas gracias, Brian. ¿Te das cuenta? Incluso podemos ver que la ira que consume nuestro corazón y que también toma las riendas de nuestras acciones es una característica de los malhechores. La ira que consume el corazón del creyente es solamente una característica del impío. Se supone, como dice la palabra de Dios, que al creyente no se le ha dado un espíritu de cobardía, se le ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la ira viene de la inmundicia y viene de la maldad. Cuando el corazón está sucio, todo lo que se hace en consecuencia va a estar sucio, hermanos, porque somos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. Hace falta, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, como dice Santiago, cambiar nuestro interior, convertir nuestro interior, desechar lo malo para poder hacer lo bueno. No se puede recibir en humildad la palabra de Dios y dejar que se implante en nosotros si primeramente nosotros no hacemos espacio para ella. Y si ustedes se dan cuenta, en este primer versículo que Santiago está tocando, el versículo 19 y el 20 también, ¿verdad? El autor tiene en su mente toda la sabiduría se le conoce proverbial, ¿no? Del Antiguo Testamento. Vamos a poder encontrar cantidad de versículos que nos pueden ayudar a reforzar en este sentido sobre el habla y también sobre la ira, ¿no? Fíjense, sobre el habla, vamos a ver Proverbios capítulo 1, versículo 5, si me acompañan allá en sus Biblias. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 5, y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuántos escritos podemos encontrar acerca del uso y el mal uso de la lengua o del habla. Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice, oirá el sabio. ¿Te das cuenta cómo Santiago está haciendo referencia a estos asuntos proverbiales? Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá su consejo. El versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Si nos vamos a Proverbios capítulo 10, ahora vámonos rápidamente. Proverbios capítulo 10, versículo 19, vamos a hacer otra referencia en cuanto a las palabras. Dice el Proverbio 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, ¿te das cuenta? En las muchas palabras no falta pecado.
Mas el que refrena sus labios, mira cómo se le considera a esta persona en la palabra de Dios, se le considera una persona prudente. Vamos ahora a Proverbios capítulo 13, versículo 3. 13:3 dice la palabra de Dios, el que guarda su boca, fíjate qué interesante, salva a su alma, así literalmente lo tiene. El que guarda su boca, salva o guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá entonces calamidad. Vámonos ahora a Proverbios capítulo 29, versículo 20, si me acompañan rápidamente. Proverbios 29, 20, dice la palabra de Dios a forma de pregunta. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él, ¿verdad? Fíjate cómo la palabra de Dios me gusta mucho cuando estaba estudiando todos estos versículos y esta parte del escuchar con atención, hablar poco y hacer todo lo que Cristo nos manda. La Biblia, hermanos, hace más referencias en cuanto al uso y el abuso de la lengua, por ejemplo, que el uso y el abuso de sustancias como el vino. Es increíble que Santiago también uno de los temas que más va a tocar a lo largo de su carta es acerca del uso y del abuso de la lengua. Si ustedes recuerdan, ahí en clases que tuvimos en el hotel, estábamos viendo un poquito acerca del contexto, ¿verdad? Para entender el sentido de las palabras de Santiago. Y recordábamos que la iglesia primitiva estaba pasando por persecución. Y que bueno, muchas veces la persecución sacaba las emociones que toda la gente tenía en su corazón. Hablamos en este ejercicio que seguramente la gente se sentía con incertidumbre, se sentía con temor, mucha gente se sentía defraudada, desanimada y lamentablemente todo eso que ellos sentían en su corazón se trasladaba y se expresaba por medio de su boca, ¿verdad? Cuando el creyente está en conflicto interno, cuando está en un conflicto interno emocional, muchas veces toma por sentado la fórmula de los fariseos. Escucha poco, habla mucho y muchas veces no hace absolutamente nada. Santiago tiene que tratar con este tema que estaba sucediendo con los cristianos perseguidos. Tenía que hacerles un énfasis claro en cuanto a la importancia de escuchar lo que los apóstoles estaban enseñando, escuchar lo que el mismo Santiago les estaba tratando de decir por medio de su carta, que trataran de ser lentos para hablar, porque en las muchas palabras puede existir también el pecado. Hablar poco, traten de ser cuidadosos con lo que comparten con las personas, sean cuidadosos en el momento de hablar, sean cuidadosos de con quién, a quién le abres tu corazón. Y en tercer lugar, dice aquí la fórmula de los creyentes, y hacer todo lo que Cristo nos manda. Ahora vamos a ver los proverbios que también hablan, por ejemplo, acerca de la ira. Vamos a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 29, si me acompañas ahí en tu Biblia. Y si alguien me puede ayudar a leerlo, se lo agradecería mucho. Proverbios 14, 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impactante de espíritu enaltece la necedad. Muchas gracias, Ana. Dice el 29 entonces, Gracias. el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Wow. A mí me gustaría tener esta característica, ¿verdad? Poder tener la suficiente paciencia, ser un tardo, como dice la palabra de Dios, en enojarme para poder ser una persona entendida. No somos entendidos porque dejamos que la ira nos consume en primera instancia y entonces no logramos tener una vista clara o un panorama claro de las cosas. A ver, vamos a ver el proverbio ahora 16, vamos a Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. Dice la palabra de Dios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Te das cuenta? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Uy, más claro que el agua no podría ser, hermanos. Yo recuerdo a
grandes conquistadores, Alejandro Magno, a muchos que nos puede relatar la historia extrabíblica, ¿verdad? De cómo conquistaron ciudades con la fuerza militar, con el carácter que tenía. Pero aquí en la sabiduría proverbial encontramos lo que dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que tiene dominio de su espíritu que el que toma una ciudad. Y por último podemos ver el Proverbio 29. Vamos rápidamente a Proverbios 29, versículo 22. Dice la palabra de Dios: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Te das cuenta? Muchas veces peca. Como decíamos hace rato, si existe una indignación santa, sí puede existir una ira santa, ¿verdad? Pero que no se ponga sobre nuestro enojo el sol. Sí puede existir un celo santo por la voluntad de Dios, pero dice la palabra aquí en el versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso, el 99.9 de las veces, dice aquí, peca, cae en pecado. Entonces, hermanos, recordando las palabras de Santiago, ¿verdad? En esta hermosa carta, Santiago está haciendo alusión entonces a toda la sabiduría proverbial. Santiago la conocía, seguramente Santiago la reflexionaba, seguramente Santiago la estudiaba, y dentro de Santiago capítulo 1, 19 al 20, hace alusión a toda esta parte del Antiguo Testamento. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El versículo 20, porque la ira del hombre no deja, hermanos, porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Así es una de las referencias que tengo del versículo 20, me gusta tanto. El hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Y de esta manera, hermanos, podemos ahora sí avanzar al versículo 21 rápidamente. Santiago capítulo 1, versículo 21. Y vamos a ver ahora qué significa esta parte de la palabra, ¿no? Dice: por lo cual, el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y si te das cuenta, el versículo 21 comienza una vez más con una frase de conexión. Si no entendimos el versículo 19 y 20, entonces no vamos a entender el versículo 21. Por lo cual, dice Santiago, ya una vez que entendiste la sabiduría de los proverbios, entendiste que existe una salvación, ¿verdad? O puede existir, ¿cómo se podría decir? Una forma de guardar tu corazón de caer en pecado si te vuelves pronto para escuchar, hablas poco y haces todo lo que Cristo te demanda. Si tú entiendes esta parte, entonces ahora sí podemos entender el versículo 21. El hombre iracundo no puede comportarse, dice la palabra de Dios, con la rectitud que Dios requiere. Y entonces, dice Santiago, por lo cual, entonces, a manera de conclusión, desecha toda la inmundicia y abundancia de malicia. Despójate, dice la palabra de Dios. Denme un segundo, creo que alguien está entrando. Ah, es Sofía. Ok, vamos a continuar. Dice entonces: despójense de toda inmundicia, o desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿no? Esta palabra desechando, hermanos, es despojándose, ¿verdad? Y es un verbo que está en imperativo, es decir, que es una orden que el cristiano tiene que recibir y tiene que hacer. Despójense. Y esta alusión, hermanos, esta palabra que nosotros encontramos es una metáfora que muchas veces se utilizaba en las escrituras para despojarse, ¿verdad?, de la ropa que muchas veces estaba sucia. Así tomaban esta imagen los escritores, allá
Perdón, es que se están metiendo a la reunión. Ahí está, ahora sí. Esta palabra despojarse hace alusión a esta metáfora que los autores y las personas de ese tiempo sabían muy bien a qué se referían. El despojarse de la ropa, apotemenoi es la palabra griega, apotemenoi, que es también usada por otros apóstoles haciendo uso de la misma metáfora. Quitarse la ropa sucia para poder lavarla y ponerse una ropa nueva, ¿verdad? Eso significa despojarse. La palabra apotemenoi hace referencia a esta metáfora o a esta ilustración que Santiago también nos quiere presentar. Significa quitarte la ropa vieja porque está inmunda para ponerte una ropa nueva. Si ustedes ven las referencias que otros autores los utilizan, les podría sorprender. Se van a dar cuenta que esta ilustración o este ejemplo lo utilizaban muchos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, si me acompañan en sus Biblias, Romanos capítulo 13, versículo 12, y si alguien me ayuda, se lo agradecería bastante, por favor. Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí está. ¿Te diste cuenta? Desechando entonces, ¿de qué dice Ana? Despojándonos, dice la palabra de Dios. Las obras Ahí de las está. tinieblas y Ajá. vistámonos de las armas de la luz. Obras de tinieblas. Ahí está, ¿se dieron cuenta? Está haciendo alusión también a esta ilustración que los destinatarios conocían. Y yo creo que es un ejemplo, hermanos, que también nosotros podemos entender de una manera muy, muy clara. Es como si Santiago nos estuviera diciendo también a nosotros, así como ustedes se quitan la ropa sucia, de la misma manera tienen que quitarse toda la inmundicia y abundancia de malicia que puede haber en sus corazones. Y dice, por ejemplo, Romanos, y vístanse, ¿se dieron cuenta? Si ya tiraste la ropa de las obras de las tinieblas, vístete ahora con las armas de la luz. Vamos a Efesios, por ejemplo. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Se los voy a leer, yo tengo aquí la Biblia de las Américas, me gusta mucho esta traducción. Si tienes otra, no te preocupes, ¿verdad? A lo mejor tienes la Reina Valera, pero dice Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta palabra dejando es la misma palabra griega apotemenoi. A-P-O-T-H, A-P-O de Oscar, T de Tito, H, apotemenoi, E-M-E-N-O-I latina. También se usa aquí en Efesios capítulo 4, versículo 25. Deja a un lado la falsedad y vístete con la verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses, ahora, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 8. Rápidamente, Colosenses 3, 8. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 8, pero ahora desechad, es esta palabra, apotemenoi, despójate, también vosotros todas estas cosas. Quítate, así como te quitas la ropa sucia, quítate de la ira. Una vez más dice la palabra de Dios, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. Vamos ahora a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ya solamente nos faltan dos referencias bíblicas. Hebreos 12, 1. Hebreos 12, 1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice la palabra de Dios, despojémonos, ¿te das cuenta? Son verbos que están en imperativo y están en presente continuo.
¿Qué quiere decir esto? Que es una práctica que el creyente debe de realizar constantemente. Debes de tener esta actitud de despojarte, de desechar de tu vida, de quitarte de tu corazón. Dice, también todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, nos envuelve. Y después dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y por último, podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, por tanto, desechando, es la palabra apotemenoi, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Entonces sí, el versículo 2, vístete, dice, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, cuando nuestra ropa está sucia, debemos de quitárnoslas para lavarla y ponernos la ropa limpia. Cuando nuestra vida, hermanos, está llena de inmundicia, de malicia y de toda cosa que es inaceptable delante de Dios, no podemos hacer lugar para lo limpio y lo nuevo hasta que nos hayamos quitado la ropa vieja. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, en cuanto a esta metáfora? ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos ir tomando? Es la siguiente, fíjense muy bien. El arrepentimiento es sin duda una condición que el creyente debe de estar practicando constantemente. Me podrían decir, como me decían también en Toluca, bueno, David, se escucha muy linda la metáfora, pero en la práctica, ¿cómo me puedo despojar de la ropa vieja espiritual, ¿no? ¿Cómo me puedo quitar de la ropa vieja y cómo me puedo vestir de la ropa nueva? Por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es una manera de despojo. El arrepentimiento y la confesión es una oportunidad que Dios nos da de desechar, como dice el versículo 1, toda inmundicia y abundancia de malicia, para después, como dice también Santiago en 1:21, poder vestirnos ahora sí, poder ser llenos o recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Literalmente esta palabra con mansedumbre, ¿verdad? Recibir con mansedumbre quiere decir con debida sumisión. Nos quitamos toda inmundicia y abundancia de malicia, porque muchas veces la inmundicia y la malicia enorgullecen nuestro corazón. La inmundicia y la malicia hacen que nosotros vivamos en un orgullo constante, en el que yo muchas veces creo que me la sé de todas a todas, ¿no? Yo ya sé por dónde, qué es para acá, qué es por allá, yo ya sé qué hacer, qué decisiones tomar, yo ya sé qué es lo que puede suceder, qué no puede suceder, tengo todo fríamente calculado, ¿verdad? Cuando estamos llenos de inmundicia, de una autoexistencia, de creernos independientes, ¿verdad? El orgullo se adueña de nuestro corazón y entonces no recibimos con sumisión la palabra de Dios. Todo lo contrario, como somos orgullosos, podemos escuchar la predicación de la palabra y nosotros podemos creer que el pastor está mal, que el maestro está mal, que el que está dando el discipulado está mal. ¿Por qué? Porque no he tomado esta actitud de arrepentirme, de confesar, de despojar, para poder recibir con sumisión la palabra implantada, la cual salva nuestras almas. Hermanos, es una hermosa metáfora que Santiago también lo está usando, ¿verdad? Para advertirnos acerca del peligro de la práctica del pecado en nuestras vidas. La práctica del pecado en la vida del creyente, ¿verdad? El pecado no es un poco de suciedad, ¿no? Hay veces que tú te puedes ensuciar la ropa, a lo mejor puede ser con agua, ¿no? Y bueno, tú dices, bueno, X, no pasa nada, ¿verdad? Porque ahorita se seca y puedes continuar tu vida de manera normal. Por ahí te podías a lo mejor manchar, ¿no? Con Maggie, pero la mancha fue nada más una gotita súper pequeña, ¿verdad? En una playera blanca. Y como está en un lugar que no se ve del todo, no sientes muchas veces la necesidad de cambiarte, ¿no?
o como mi papá le hacía antes, nada más agarraba una toallita, ¿verdad? Le ponía tantito jabón, lo tallaba y esperaba a que se saliera, ¿no? Y también podría decir, bueno, X, no se ve la mancha, nadie se va a dar cuenta y continúas con tu vida, ¿no? Pero ¿qué tal cuando se te cae mostaza, ¿no? Y se te hace una mancha grande, cuando se te cae Jamaica en el vestido, hermanas. Cuando hay una mancha grande, hay una cierta preocupación por quererte quitar la ropa, ¿verdad? Y ponerte algo que esté limpio. La misma preocupación, hermanos, debería de estar presente en nuestra vida espiritual. Y no podemos tener estas actitudes de, bueno, un pecado que es pequeño, lo nota, ¿verdad? Nadie lo ve, a lo mejor tratamos de taparlo, ¿verdad? Y muchas veces continuamos nuestra vida espiritual como si nada nos hubiera manchado, ¿no? Porque lo vemos una mancha que es demasiado pequeña, pero cuando hacemos pecados grandes, ahí sí sentimos la necesidad del arrepentimiento. Santiago, hermanos, no está jugando con el término del pecado, ¿verdad? Es más, está tratando de hacerles notar la seriedad y el peligro que puede presentar en la vida del creyente. Estas declaraciones, hermanos de Santiago, son tajantes y son extremas para llamarnos a todos nosotros la atención. ¿Cómo lo podemos saber? Por los verbos en imperativo que vemos. Desecha entonces toda inmundicia, ¿te das cuenta? Toda, absolutamente toda, no solo las manchas pequeñas o las grandes, toda inmundicia y abundancia de malicia, para que podamos recibir con mansedumbre la palabra que ya fue implantada. ¿A qué hace referencia esta parte de la implantación? La palabra que ya fue sembrada por medio del Evangelio cuando tú y yo tomamos decisión por Cristo. Cuando escuchamos el Evangelio, ¿verdad? Habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Esa palabra ya fue implantada, ya se sembró y es más, ya germinó en nuestros corazones, ¿verdad? La cual pudo salvar nuestras almas. Este Pablo lo decía en Romanos capítulo 1, versículo 16, decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿te das cuenta? Entonces, qué importante, hermanos, es tener esta actitud que Santiago está tocando en esta mañana, ¿no? Desechar, despojarnos de la ropa sucia para poder tener sumisión al momento de escuchar la palabra de Dios. Podemos continuar, ¿verdad? En este sentido, no sé, hermanos, si hasta este versículo alguno de ustedes tenga alguna duda, por favor, si voy rápido, pues también háganmelo saber, ¿verdad? Si van teniendo dudas o algún comentario, alcen la mano, no hay ningún problema. También podemos tener esta dinámica. No sé si alcanzaron a escribir todas las citas bíblicas. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Pues vamos avanzando rápido. Entonces, si llegamos ya al versículo 22, ¿verdad? El versículo 22, este pasaje para mí es uno de mis favoritos de toda la Biblia. Me encanta predicarlo, me encanta enseñarlo, y es en la parte práctica, ¿no? El versículo 22, Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos, dice ahí, a vosotros mismos, ¿no? El versículo 22, si ustedes se dan cuenta, en este pasaje que estamos estudiando hoy, Santiago 1 del 19 al 27, vamos a encontrar muchas veces el verbo en imperativo, demasiadas, los verbos en imperativo que nos instan a llevar la vida cristiana a la práctica. Desde el versículo 19 los estamos viendo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Desechen toda la inmundicia, reciban. Todos estos verbos son en imperativo. Y el versículo 22 dice, pero sed hacedores. Una vez más, un verbo en imperativo, ¿verdad? De la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos.
Ahora Santiago, hermanos, a estas alturas del escrito, nos exhorta a todos nosotros a la vida práctica del creyente. El griego, ¿verdad? Para esta palabra hacer tiene muchas connotaciones, demasiadas. De hecho, es difícil poder estudiarla de una manera certera, pero consultando algunas fuentes, ¿verdad? Y muchos de los eruditos y teólogos coinciden en que esta palabra hacer, que está haciendo referencia a Santiago, es la palabra griega poieo. Se lo repito, P de Pablo, O de Oscar, I latina, E de Ernesto y O de Oscar. Poieo, que es también utilizado en Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Y cuál es la connotación que tiene aquí esta palabra hacedor o hacer? Indica una actividad creativa, hermanos. Indica una actividad creativa, como este poeta que trabaja creativamente con las palabras, ¿verdad? Para que haya prosa, para que haya ritmo, para que haya rima, ¿verdad? El poeta es esta referencia que ahora está haciendo, es esta ilustración que está demostrando Santiago. El poeta tiene que buscar por medio de la creatividad hacer este juego de palabras, ¿no? Hacer la acción que tiene que llevar a cabo en sus escritos por medio de la creatividad. La creatividad, hermanos, es lo que le permite al poeta terminar, culminar sus escritos, hacer estas obras de arte, ¿verdad? Que son tan hermosas. De la misma forma, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser hacedores y no solamente oidores. No se puede hacer, hermanos, la voluntad de Dios ni cumplir la palabra de Dios de una manera mecánica. A esto es a lo que queremos llegar. No podemos vivir en obediencia de una manera mecánica como si fuéramos robots. Y esto está bien interesante. Si fuéramos robots, entonces la obediencia no tendría la necesidad de llevar a cabo creatividad. No sé si me estoy explicando. Si fuéramos robots, no existe una necesidad de ser creativos. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos en automático, ¿verdad? Porque ya tenemos a lo mejor la orden en nuestra cabeza y podemos llevarla a cabo sin ningún impedimento, ¿no? Pero como Santiago sabe que en la vida del creyente, en nuestra humanidad, nos enfrentamos, hermanos, a tantas corrupciones en el mundo, como nos enfrentamos a un cuerpo que todavía está en carne y todavía está caído, entonces sí, por eso Santiago utiliza esta palabra de ser hacedores, sean creativos, porque el creyente tiene que buscar las formas, tiene que buscar los modos de poder vivir en una vida cristiana práctica, porque si no tiene esta creatividad, entonces muchas veces es difícil poder vivir en la práctica de la obediencia. No sé si me estoy dando a entender, pero por ejemplo aquí lo puse en la lámina, ¿verdad? En sus pantallas, está un poquito más conciso y claro. Dice, la acción a la que el texto nos llama es una acción creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente tiene que buscar los modos de cumplir lo que la palabra manda. Y esta parte es la más clara, ¿no? Dice, aún cuando parezca difícil y complicada. Aún cuando parece todo difícil y complicado, esto no es excusa, hermanos. El creyente debe de buscar el modo, ¿verdad? Por eso tenemos que ser creativos de cumplir lo que la palabra de Dios nos manda, ¿verdad? Tenemos que buscar esa chispa, tenemos que buscar esa creatividad y tenemos que pedírsela también al Señor. Nuestra obediencia no puede ser mecánica y por eso la lectura de la palabra de Dios nos ayuda tanto en nuestra santificación. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué?
que cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, vemos tantos ejemplos de gente que cayó en pecado, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y vemos a tantos personajes que tuvieron esta creatividad para poder vivir en obediencia a pesar de que el contexto era difícil y complicado, que nos da la suficiente material, ¿verdad? O herramientas que nosotros necesitamos para poder ser creativos también en nuestra obediencia. Por ejemplo, Daniel con sus amigos en el reino de Babilonia, cuando los llamaron a este imperio y tenían que cumplir con los requisitos del rey de Babilonia, ¿qué dijeron Daniel y sus amigos? No, nosotros no lo vamos a hacer. Ellos fueron obedientes y tuvieron que ser también creativos para poder llevar a cabo la obediencia. No quisieron participar de la comida del rey, ellos solamente comían legumbres y después compararon los rostros y los semblantes y se dieron cuenta que ellos estaban en una mejor apariencia. Cuando les pidieron que no oraran, Daniel continuó orando, buscó la creatividad. Cuando los lanzaron al horno de fuego, ellos también, aunque el contexto parecía difícil y complicados, ellos siempre mostraron una vida cristiana práctica, de temor, de confianza y de reverencia a Dios. Podemos continuar, ¿verdad? En el versículo 23 y 24 dice la palabra de Dios, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Santiago capítulo 1, versículos 23 al 24, ¿verdad? Pero porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es, ¿no? Dice aquí el espejo, ahora es una tercera ilustración que Santiago está utilizando. Vimos en primer lugar la ilustración del despojarse la ropa sucia. En segundo lugar, el ser hacedores como de un poeta que tiene que buscar la creatividad para poder llevar a cabo la acción de la prosa, de la rima, del ritmo, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, vemos ahora la ilustración del espejo. Repito, ilustración de la ropa, ilustración del poeta, ilustración del espejo. Ilustración de la ropa sucia, ilustración del poeta y ahora una ilustración del espejo, ¿no? Y diariamente, hermanos, nosotros nos vemos reflejados en los espejos. No me vayan a decir que no. Se consideren o no se consideren vanidosos, normalmente en las casas, ¿verdad? Cuando tú vas al baño, te lavas los dientes, lavas las manos, la mayor parte de las casas tiene un espejo delante del lavamanos, ¿no? Si no tienes un espejo delante del lavamanos, bueno, mis respetos, ¿verdad? O bueno, te preguntaría cómo le haces, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbradísimos a tener esta referencia dentro de nuestras vidas, ¿no? Diariamente, hermanos, nos vemos reflejados en el espejo, ya sea en la mañana, antes de salir, ¿verdad? Hacia el trabajo, durante el transcurso del día, si estás en el trabajo y vas al baño de tu trabajo, bueno, ahí si no te salvas, en los baños del trabajo casi siempre hay espejos también. Y si vas durante el día o vas en la noche antes de acostarse, estamos acostumbrados a ver nuestro reflejo en los espejos. ¿Qué quiere decir esto? Que el espejo, literalmente, hermanos, son parte de nuestra vida. Es un elemento que forma parte de nuestra vida rutinaria y diaria, así como el celular ya es parte de tu vida, así como el colchón de la cama es parte de tu vida, así como el desayuno, la comida y la cena es parte de tu vida, los espejos también son parte de nuestra vida. Pero hermanos, muchas veces, aunque los espejos son parte de nuestra vida y nosotros nos veamos reflejados en ellos, muchas veces nosotros no actuamos en base a lo que vemos en el reflejo. Por ejemplo, dice aquí en la filmina, la persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se la olvida, dice la palabra de Dios, es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma.
A ver, supongamos hoy, ¿no? Depende qué tipo de personalidad tengamos, ¿no? Pero normalmente hoy sábado no nos levantamos para ir al ITI. Entonces, la manera en la que tal vez te viste en el reflejo del espejo hoy fue muy diferente a que si hubiéramos ido al ITI. No sé si me estoy explicando. A esto quiero llegar en esta mañana con ustedes. Cuando tú vas al ITI, bueno, hasta te bañas, ¿no? Puede ser que te tomas un baño, te arreglas, desayunas, ¿verdad? Y haces uso del espejo, pero con una mayor énfasis, con una mayor atención, una mayor preocupación. Sabes que vas a ir a un salón de clases, que va a ser presencial, sabes que los alumnos te van a ver, sabes que vas a encontrar a tus amigas, a tus amigos. En el caso de los jóvenes, a lo mejor y te encuentras ahí la chica o el chico que te gusta, ¿no? O cuando vas a jóvenes o vas a la iglesia, entonces la manera en la que te ves en el espejo es una manera más intencional. Pero, por ejemplo, hoy que no fuimos al hotel, que no fue de manera presencial, y te enteraste que fue por medio del Zoom, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera, pues dices, no, pues no voy a prender ni la cámara, ¿verdad? Entonces, la manera en la que te he visto hoy en el espejo no fue con el mismo énfasis que si hubiéramos ido al hotel. A lo mejor te levantaste, te lavaste los dientes, sí te viste en el espejo, pero no le hiciste caso a la apariencia, ¿no? Esto no quiere decir que seas descuidado o descuidada o que no te importe tu imagen. Esto quiere decir que debido a la ocasión muchas veces cambia la manera en la que nos vemos, ¿no? En este sentido, Santiago está diciendo o está haciendo referencia al término o a las ocasiones a la que nosotros podemos ver nuestro reflejo en el espejo, pero son este tipo de ocasiones en la que no hacemos absolutamente nada, ¿no? La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se da la vuelta y se olvida, ¿verdad? De a lo mejor que tenías, no sé, a lo mejor baba seca, ¿no? De la noche, a lo mejor un gallito, ¿no? El almohadazo, a lo mejor tenías la ceja despeinada, ¿verdad? O hacia arriba porque te dormiste de ese lado, pero te olvidaste rápidamente que eso tenía y no hiciste nada. Bueno, el mismo contraste está haciendo Santiago con este hombre que mira la palabra de Dios, hermanos, y la cierra y se va como si nada hubiese sucedido. Ahora, tenemos que ser conscientes de algo, hermanos, hasta este punto del estudio, ¿no? La palabra de Dios es sobrenatural, hermanos, es sobrenatural. ¿Lo creen? ¿Pueden decir amén? ¿Sí? Sobrenatural, ¿verdad? Cada vez que yo la abra, Amén. amén, amén. Cada vez que yo la abra, algo sobrenatural tiene que suceder en mi corazón o en mi vida. Si no está sucediendo esto, si yo voy a la palabra de Dios y no me siento confrontado, si yo voy a la palabra de Dios, no me siento desafiado, si yo voy a la palabra de Dios y no me siento exhortado o animado, hermanos, entonces me estoy acostumbrando al reflejo que estoy viendo dentro de la palabra del Señor, ¿no? No sé si me estoy explicando. Cada vez que tú leas la Biblia, algo sobrenatural tienes que sentir en tu corazón, en tus emociones y en tu mente. Debes de sentir una necesidad de cambiar una actitud, de cambiar un tipo de pensamiento, de mejorar a lo mejor tus intenciones, de buscar más al Señor. Hermanos, la palabra de Dios funciona como un espejo que nos permite ver cómo está nuestro andar delante de Dios. Es la herramienta por excelencia, es el espejo de espejos. Si tú vas a H-E-B, si vas a Costco, si vas a Sam's, no vas a encontrar un espejo que te diga, este espejo te permite ver cómo está tu vida espiritual, ¿no? Porque te aseguro que si se vendiera, ¿cuántos creyentes no lo comprarían, no? ¿Cuántas personas? Si dije allí en la etiqueta del producto, este espejo te permite ver cómo están tus emociones. Ájale, no, pues, y hasta meses sin intereses, ¿no? Se acabaría el producto, todo el mundo lo estaría comprando porque sería algo innovador, ¿no? Sería algo nuevo, nadie te vende eso, es algo imposible.
Pero la palabra de Dios tiene la hermosa característica de permitirnos ver cómo está nuestra apariencia. Evidentemente, físicamente no podemos ver nuestra vida física, ¿no? Yo no voy a ir a la palabra de Dios y yo no voy a ver si el pelo está mal peinado, si tengo un gallo, si tengo baba seca, no. La palabra de Dios va más allá. La palabra de Dios me permite cómo está nuestro andar delante del Señor. Tanto es así que la ley, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era dada para poder tener el conocimiento del pecado. Para eso fue dada la ley en el Antiguo Testamento, para el conocimiento del pecado. Porque una vez que iba el hebreo a la ley, se daba cuenta que no la podía cumplir en su totalidad, o se daba cuenta que había sido transgresor de algún punto de la ley. Entonces, eso le permitía ver cómo estaba su transgresión, pero en el interior de su corazón. La palabra de Dios tiene el mismo funcionamiento en nuestras vidas. Es un espejo que me permite ver cómo está mi corazón, cómo está mi vida espiritual, y si cada vez que voy a ella no me siento animado, desafiado o exhortado, confrontado, entonces no estamos haciendo un énfasis correcto. Estamos haciendo la lectura bíblica como una parte de mi rutina nada más, ¿no? Como el espejo que te ves en la mañana, te lavas los dientes, no le pusiste mucha atención. ¿Viste tu reflejo? Sí lo viste, pero no pusiste la atención de vida, ¿no? Lo mismo debe de pasar en nuestra vida espiritual. Y vamos avanzando entonces en este sentido y vamos a la parte del versículo 25. Si alguien me ayuda a leer el versículo 25, Brian, no sé si puedas ahí desde tu lugar, amigo, te lo agradecería mucho. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y se guía por ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está, muchas gracias, bro. Versículo 25, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, ¿no? Yo no sé, hermano y hermana, si ustedes sientan esta necesidad o bueno, busquen, ¿verdad? Ser una persona bienaventurada o bienaventurado. Si yo les preguntara hoy, ¿te gustaría ser una persona bienaventurada o bienaventurado? Yo estoy seguro que todos nosotros levantaríamos la mano y diríamos, sí, estaríamos de acuerdo, a todos nos encantaría poder ser bienaventurados. Bueno, si buscamos esto en nuestra vida espiritual, Santiago nos presenta 4 actitudes que el creyente debe de tener con respecto a la lectura bíblica y el escuchar la predicación de las escrituras. 4 actitudes, amados hermanos y hermanas, que nosotros debemos de tener en cuanto al estudio bíblico para poder librarnos de caer en la parte rutinaria o en la parte monótona del reflejo dentro del espejo de nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerle frente a no caer en la rutina, ¿verdad? Que no se vuelva ya los sábados así como en automático o mi devocional, ¿verdad? ¿Cómo le hago para no caer en esta monotonía espiritual? ¿Verdad? Y siempre ver cómo está mi corazón delante de Dios, porque decíamos, si tú abres la palabra de Dios y no te sientes confrontado, desafiado o animado, entonces algo estás haciendo mal. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Debo de tener estas 4 actitudes en cuanto al estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, dice el versículo 25, mirar atentamente en la perfecta ley. No es lo mismo mirar que observar. Esta palabra que ves aquí, ¿verdad? Esta palabra que dice mirar atentamente es observar, pero es detenidamente, con la intención
de observar algo o encontrar algo detrás de esa mirada. Les repito, esta palabra es observar, es la palabra griega parakupsas con K, para Q-P-S-A-S, parakupsas. Significa inclinarse a mirar con el matiz de encontrar algo detrás de esa observación. Inclinarse a mirar con el matiz de esperar encontrar algo detrás de esa observación. No es solo mirar por mirar. Quiere decir que tú estás observando y por medio de esa observación esperas encontrar algo después de hacer esa observación. Este verbo parakupsas ocurre también en Lucas capítulo 24, versículo 12. Lucas capítulo 24, versículo 12. Juan 25. Juan 20, 11. Y Primera de Pedro 1, 12. Primera de Pedro 1, 12. Si tú lees estas referencias, vas a ver que los ejemplos que dan eran de ejemplos que se inclinaban para ver algo, ¿verdad? Buscar algo con el matiz de encontrar algo detrás de esa observación y que después de que encuentres eso que tú estabas esperando, entonces se traduzca en una acción. A ver si podemos entender un poquito más con este ejemplo que yo les puedo dar, ¿no? En cuanto al observar, podemos hacer una comparación de una persona que maneja aquí en México y una persona que maneja en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a los signos o las señales de stop, ¿cuántos han visto las señales de stop aquí en México? A lo mejor ahí en una plaza o a lo mejor en la calle. Ok. Para el americano, hermanos, el símbolo de stop es una regla de oro. No es así obligatorio, ¿verdad? Es más, si tú ves un stop y no hay alto, ¿verdad? Tú tienes que hacer un alto total. Tienes que contar, creo, 5 Mississippis, 1 Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis, 4 Mississippis, 5 Mississippis, y después de hacer el alto total y contar 5 Mississippis, ya puedes avanzar. Hermanos, si no haces esto en Estados Unidos, si tú te pasas un stop, ¿verdad? Y no contaste los 5 o 3 Mississippis, ¿quién sabe de dónde sale una patrulla? Lo saben de los arbustos, de abajo de un puente, quién sabe de dónde aparecen, ¿verdad? Pero aparecen, ¿verdad? Yo recuerdo una vez en Dallas, nos había invitado mi tío, estábamos ahí ya en la privada y yo dije, pues aquí en la privada, ¿quién, verdad? Y se me hizo fácil seguirme derecho y salió una patrulla de una casa, hermanos, de la privada. Chale, ¿no? Están al tiro aquí, sí, ¿no? Y bueno, te dan un ticket, ¿no? Te infraccionan, son tremendos, ¿no? Pero si tú lo trasladas aquí a México, el stop, hermanos, hijo, díganme, la verdad, ¿quién lo respeta? ¿No? Lamentablemente nadie, ¿no? Nadie hace un alto total, si hay un stop, todos nos seguimos, ¿no? Pero aquí podemos ver una referencia de lo que es este verbo de parakupsas, ¿no? Mirar con detenimiento para encontrar algo detrás de esa mirada y que esa mirada se convierta en una acción determinante. ¿Qué hace el americano? Está observando detenidamente. ¿Ahora se dan cuenta? Observan, están pendientes para tratar de, ellos buscan el stop, ¿verdad? Ya que lo ven, ay, ahí está el stop, se paran. Miraron con atención, esperaron algo detrás de esa mirada y esa observación resultó en una acción, ¿no? No es solamente mirar por mirar, el conductor está atento a que si sale la señal, entonces la puede convertir en una acción. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que ver la palabra de Dios. No es solamente decir, ya es miércoles, ¿verdad? Y no he estudiado la Biblia. A ver, de Tim Marín de Dopingüe, a ver, Proverbios 1, lo leo del 1 al 7, la cierro, vámonos.
Ahí no estás observando atentamente, ahí solamente estás viendo por ver, nada más, lo estás mirando. Pero si tú observas con detenimiento, van a haber palabras que a lo mejor te van a hacer ruido, van a haber términos o conceptos que no vas a entender, ¿verdad? Ay, entonces, ¿qué quiere decir este concepto, no? Y empiezas a investigar en los diccionarios, en el Strong, ya estás observando detenidamente, ¿no? Ya estás viendo los conceptos, los significados, los originales. ¿Qué sucede? Viste algo increíble, ¿no? Después de esa observación. Dios te habló por medio de un concepto que a lo mejor antes no te habías detenido, no lo habías estudiado, y qué hermoso es ese estudio, hermanos. Dios te habló, Dios te marcó, lo escribiste en tu libreta y ese pensamiento no te deja en todo el día. Te revuelve y está en tu cabeza presente una y otra vez, hermanos. De esta manera, dice en primer lugar Santiago, nosotros debemos de hacer también nuestro estudio bíblico. Para Cupsas es inclinarse a mirar con el matiz de encontrar algo detrás de esa mirada que resulte en una acción determinante, ¿no? ¿Cuál es la segunda actitud a la cual nos llama Santiago hoy, hermanos? La segunda actitud es a perseverar. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y en segundo lugar dice, y persevera en ella. Esta palabra perseverar es también muy interesante, ¿no? ¿Qué significa perseverar? Es el acto de mantenerse, por si están escribiendo, es el acto de mantenerse constantes en algo. El acto de mantenerse constantes en algo, de insistir en la práctica de una doctrina. ¿Qué significa perseverar? Es el acto de mantenerse constantes en algo y de insistir en la práctica del estudio de una doctrina. El acto de mantenerse constantes en algo, de insistir en la práctica del estudio de una doctrina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si tú leíste Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27 y no entendiste, tienes que perseverar, lo tienes que volver a leer. Si ya lo leíste 2 veces y sigues sin entender, tienes que seguir perseverando y la tienes que leer una tercera vez. Así las veces que sean necesarias, así te lleven 24 lecturas del mismo pasaje, así te pases una semana entera con el mismo versículo, así lleves un mes con el mismo pasaje y no lo entiendes, tienes que perseverar en el estudio, no te debes de detener por ningún motivo hasta encontrar el significado que exista detrás del estudio que tú estés haciendo. Si tú lees y no te bendice, lo tienes que volver a leer. Si lees la palabra de Dios y no entendiste, la lees nuevamente. Hermanos, la perseverancia es una característica presente en la vida de los creyentes. Noé, por ejemplo, con el diluvio, construyendo el arca para un diluvio, Dios le dijo, va a llover, y Noé le dijo, ¿va qué? ¿Qué es llover? ¿Qué significa llover? No, pues va a caer agua del cielo. Nunca había visto Noé la lluvia. Pero Noé fue perseverante, hermanos, sin saber para qué construía el arca realmente. Estuvo 120 años, hermanos. Les repito, Noé estuvo 120 años perseverando en la construcción del arca. ¿Tú te imaginas estar 120 años construyendo algo? Nosotros podemos leer una vez el pasaje o dos y si no lo entendimos nos desesperamos, hermanos. En 15, 20 minutos cerramos la Biblia y nos vamos. No, debe de haber una actitud de perseverancia, de mantenernos constantes, de seguir, de continuar, de no moverse. Y me encanta esta palabra persistencia porque es lo contrario a las emociones. ¿Qué quiere decir perseverar? Quiere decir no desistir a causa de las emociones. Ese es el segundo significado que podemos darle.
No desistir a causa de las emociones. ¿Qué pasa? Que lamentablemente muchas veces nuestro estudio bíblico ha sido regido por nuestras emociones, ¿no? Si estamos bien, nuestra lectura bíblica está excelente. Si, si estamos mal, nuestra lectura bíblica está mal, ¿verdad? Si estamos tristes, nuestra lectura bíblica es triste, es mediocre. Entonces, muchas veces la lectura bíblica, ¿verdad? Es muy relacionante o dependiente a nuestro estado de ánimo. Perseverar significa no desistir a causa de la emoción. Si tu estudio bíblico es emocional, entonces va a ser muy fluctuante. Pero si tu estudio bíblico es perseverante, sin importar cómo te sientas, ¿verdad? Vas a poder lograr formar el hábito de leer la Biblia en todos los estados de ánimo que te encuentres, ¿no? ¿Se dieron cuenta de los efectos especiales que se pusieron? Así, ¿no? No sé si alguien los puso o se pusieron por automático, pero estuvo raro, yo no los puse. ¿De verdad? ¿No fuiste tú, Brian? No. A ver, bien. Mal. Ah, mira, como que lo toma ya. A ver, así, si le haces. A ver, las dos. Ah, mira, ahí está. ¿Ya vieron? Órale, está bueno, no lo había visto. Si pones las dos, sale así como. Oh, órale, está bueno, está bueno. Excelente. A ti, Brian, no. No. A ver, tú, Alejandro, intenta así hacerle. No, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor tiene que ser. Es la unción, Pastor David. Ah, sí, me sentí respaldado, por el espíritu. Está bueno, está bueno. Bien. Entonces, bueno, vimos la primera actitud, hermanos, observar. La segunda actitud es perseverar. La tercera actitud, entonces, hermanos, es recordar, ¿no? No siendo un oidor olvidadizo. Los voy a poner aquí otra vez en la pantalla, compartir la pantalla, ¿verdad? Y la tercera actitud es recordar, ¿verdad? Si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos somos olvidadizos? Uf, todos, ¿no? Yo creo que levantaríamos la mano, ¿no? Pero fíjate, esta parte que dice, siendo un oidor olvidadizo, esta palabra olvidadizo literalmente significa olvidar por falta de atención. Olvidar por falta de atención. Y en esta tercera actitud, hermanos, podemos hacer uso de la psicología. Es necesario hacer uso de la psicología, ¿no? La psicología es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento del pensamiento y de la forma del ser humano en cuanto a su cerebro, ¿no? A su complexión, a la manera en la que se divide, ¿no? Frontal, en los hemisferios, de qué manera funciona cada uno de los hemisferios, etcétera, etcétera. Y si nosotros hacemos uso de la psicología, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que el olvido, si tú lo buscas así, el olvido es con frecuencia por la falta de la atención, ¿no? Y la falta de atención es producto de una falta de interés. Repito, el olvido, dice la psicología, es con frecuencia la falta de atención. Y la falta de atención es producto de la falta de interés. Por ejemplo, tú vas a una primaria con los niños y no recuerdan las lecciones en donde estuvieron viendo acerca de los ríos de su país. Los niños no recuerdan muchas veces las fórmulas de las matemáticas, no recuerdan los números del estado, las fechas importantes. Pero a ver, pregúntales en cuanto al fútbol, hermanos. O pregúntales en cuanto a la Champions, la Fórmula 1. Y te van a hablar. Pregúntale de los deportes a los niños de primaria
Y te van a decir jugadores, te van a decir fechas, te van a decir números de campeonatos, no sé, a lo mejor en el caso de los hombres, ¿no? Pregúntales de citas bíblicas, hijo, se olvida, ¿no? Pero pregúntales de coches, hermanos, de autos. Uy, te dicen, ¿no? De qué material están hechos, quién los hizo, en dónde son ensamblados, qué peculiaridades tienen. Bueno, hermanos, sucede muchas veces así. Nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios porque no le ponemos atención a la palabra de Dios. Y nosotros no le ponemos atención porque no le ponemos interés, ¿no? Si no le ponemos interés, no nos va a llamar la atención. Si no nos llama la atención, entonces se nos va a hacer muy fácil olvidar. Hermanos, tenemos que ir en contra de ser olvidadizos. Debemos de atender a lo que estamos leyendo. Si estás leyendo un pasaje bíblico, ponle atención, ¿verdad? Por eso muchas veces se le recomienda que su estudio bíblico sea con el menos ruido posible, ¿no? Que tú te encierres en un cuarto, a lo mejor, ¿verdad? En donde nadie te moleste, que pongas tu teléfono en vibrador, que unos se concentran con musiquita, otros que son padres de familia, como se les hace difícil durante el día y dicen, no, es que mi hijo ya me pidió una cosa, mi esposo me pidió otra o mi esposa otra, ¿verdad? La mayor parte de los varones que son esposos y padres de familia prefieren apartar este tiempo en la madrugada, ¿no? Porque en la madrugada es un buen momento, todos están dormidos, nadie te va a molestar, que ponme el garrafón, que vea la tiendita, que nos hace falta esto del súper. No, aparte un tiempo en la madrugada, que tu espacio esté limpio, si te concentras con un pianito, música de fondo, ponlo. Haz uso de todas las herramientas necesarias para poder poner atención dentro de tu estudio bíblico y cuando pongas atención puedas mostrar interés y el interés y la atención nunca se van a salir de tu mente, ¿verdad? Los vas a poder recordar constantemente, perdón. Y de esta forma terminamos con la cuarta actitud en esta tarde. Ya con esto cerramos el estudio de hoy. Dice el versículo 25 de Santiago 1, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, y al último dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dice la palabra de Dios, en todo lo que haga, ¿no? ¿Cuál es la cuarta actitud? Llevarlo a la aplicación. Me gusta mucho una frase que yo se las he repetido mucho. No te preocupes por las verdades bíblicas que todavía no entiendes. Preocúpate por las que ya entendiste y no las has puesto por práctica, ¿no? No te preocupes por las verdades bíblicas que todavía no entiendes. Seguro son muchas, ¿verdad? Y ahí estamos, queremos profundizar en Apocalipsis, en las trompetas, en los sellos. No digo que esté mal, pero según vemos aquí en Santiago, hay una necesidad prioritaria, se podría decir, que lo que ya entendiste de la palabra de Dios, hay una urgencia de ponerlo en práctica. Si ya aprendiste por medio del estudio bíblico, que es necesario la predicación del Evangelio, no seas tardo para huir, no prolongues esta actitud y ponlo en práctica todos los días de tu vida. A lo mejor no he entendido lo de los sellos, no he entendido lo de las trompetas, no he entendido lo del tribunal de Cristo, la tribulación y la gran tribulación, pero ya entendí que debo de predicar el Evangelio. Bueno, eso es una verdad que puedo poner en práctica hoy. Ya entendí de la necesidad de despojarme, como veíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo me despojo? Por medio del arrepentimiento y de la confesión. Lo voy a poner en práctica hoy, ¿verdad? Si la palabra de Dios hace énfasis en la oración, entonces tenemos que orar de la mejor manera en la que podamos. La palabra de Dios nos ordena que nos arrepintamos, entonces le rogamos a Dios que nos ayude a poder ser conscientes de nuestro pecado y poder tener un arrepentimiento genuino. Se nos ordena en la palabra de Dios que tengamos o seamos hombres y mujeres de fe, entonces le pedimos a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Hermanos,
Debemos de poner en práctica todas las cosas que ya hemos entendido. Y si te das cuenta, hermanos, dice el versículo, por último, ¿verdad? Ahí en el versículo 25, este será bienaventurado en lo que hace. El feliz resultado, hermanos, nos va a llegar en el acto de la obediencia. A la luz de este versículo quiere decir que la bienaventuranza viene inmediatamente en el ejercicio de la obediencia. No sé si me estoy explicando. El gozo y la bienaventuranza viene inmediatamente en el ejercicio de la obediencia. No es un producto que me va a llegar después de un mes, después de 2 semanas, como Amazon, ¿no? Tú pides un producto, lo pagas, viene después de 2 días, después de 3. No es una bienaventuranza a la que tú tengas que estar esperando durante días y meses. Es una bienaventuranza que se le promete al creyente que pone en práctica la palabra de Dios. Si tú eres un hacedor de la palabra, vas a ser feliz mientras practicas el ejercicio de la obediencia. Si tú dices, ay, se me pidió en la Biblia, me pide predicar el evangelio, aunque por ahí a lo mejor te cueste trabajo, ¿no? Iniciar, tomar el paso, salir al parque y dar el primer paso siempre es el más difícil, ¿no? Híjole, es que, y ahí tratas como de cómo empiezo la conversación, qué les digo, etcétera, etcétera. Pero una vez que lo haces y empiezas a predicar el evangelio, hermanos, viene la bienaventuranza, te sientes gozoso, te sientes pleno, te sientes feliz, terminas de evangelizar y todo tu día cambió, ¿verdad? Ya te sientes gozoso. Eres bienaventurado, hermano, en todo lo que haces, ¿no? El desánimo dentro de la iglesia, hermanos, yo puedo ver a mucha gente desanimada, yo puedo ver a muchos hermanos desanimados, y el desánimo dentro de la iglesia es por la carencia de aplicaciones bíblicas en sus vidas. Estoy seguro de esto. El desánimo dentro de las iglesias es por la carencia de aplicaciones bíblicas en sus vidas. Están esperando a lo mejor un avivamiento, que venga un mejor pastor, que me hable más bonito, que pueda ser más entendible, a ver si mi corazón cambia, y es que estoy muy desanimado y no es lo mismo en nuestra vida espiritual. Bueno, muchas veces el desánimo dentro de la vida del creyente es por la carencia de aplicaciones bíblicas en su vida. Porque la Biblia no miente, hermanos. La palabra de Dios es clara en cuanto a sus resultados. Y Santiago dice que el creyente es bienaventurado en el ejercicio de la obediencia. Y esto los quiero animar a ustedes, hermanos, en esta mañana, a que seas una persona, ¿verdad? Una mujer, que seas un hombre bienaventurado en todo lo que haces. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eres bienaventurada, porque eres una persona obediente, ¿no? Si, entre más pongas por práctica la palabra de Dios, más gozo vas a sentir en tu corazón, más pleno vas a estar en Cristo, más dominio propio vas a tener de tu corazón, de tus emociones, vas a poder vivir verdaderamente doble o triplemente feliz, como dice la palabra. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Hermanos, ya son las 11:12, ¿verdad? Por ahí estimábamos 11:30 ir terminando, pero vamos a dejarlo aquí para poder también hacer uso de la pedagogía. Si nos extendemos más, a lo mejor no vamos a poder retener todo lo que digamos, ¿verdad? En la pantalla, pero sí me gustaría tomar un tiempo, a lo mejor si tienes una duda, ¿no? Ahorita al final o algún comentario, si se te fue por ahí algún texto bíblico o alguna definición o alguna palabra en griego, pues ahorita podemos aprovechar, ¿verdad? Ese momento para poder hacer aclaraciones y bueno, dejarlo hasta el versículo 25. Amén. Vamos a orar y damos tiempo entonces a la retroalimentación. Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por el estudio bíblico que podemos tener, Señor, como alumnos de Liti. Dios, por estos versículos que hemos aprendido,
a poder ser prontos para escuchar, Señor, tardos para hablar y ser hacedores de todo lo que Cristo nos pide que hagamos. Señor, no queremos permitir que el enojo tome el control de nuestro corazón o de nuestras emociones, porque esto va a afectar también, Señor, en nuestro estudio bíblico. Señor, hemos aprendido también a despojarnos de toda inmundicia y toda malicia, Señor, por medio del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados para poder tener un corazón sumiso, Señor, poder someternos a lo que tú también nos demandas. Gracias por estos ejemplos, Señor, que encontramos también como el del espejo. Padre, este efecto que tiene tu palabra sobre nuestras vidas espirituales. Gracias, Señor, porque es un efecto que no podemos encontrar en algún artículo comercial, Señor, o podemos comprar, Padre, con dinero. Es un privilegio que tenemos, Señor, como hijos tuyos, Padre, por medio del estudio bíblico. Y gracias, Señor, porque nos exhortas a tener estas actitudes también en cuanto a la lectura bíblica, Señor. El poder ser caso, Señor, a la observación, a la perseverancia, Padre, al poder recordar, el mostrar interés, Señor, y atención a la lectura bíblica, y también ayúdanos a poder ser obedientes para ser personas bienaventuradas, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.